Hola a todos, yo soy Joen Cuellar y con mis compañeros Elmer Ricardo Cogua y Sebastián Castellamos realizamos un script en MATLAB para el cálculo de reactores CSTR, PFR y batch. El contenido de la presente presentación, primero le vamos a hablar acerca de los reactores comunes en ingeniería química, las ecuaciones de diseño de estos reactores, algunas definiciones acerca de MATLAB, los objetivos del presente trabajo, cómo solucionamos el problema, algunas conclusiones y perspectivas y por último, la bibliografía. Reactores comunes en ingeniería química. Uno de los reactores más comunes en ingeniería química es el reactor CSTR o reactor de tanque agitado. En este reactor nosotros tenemos un volumen constante y también suponemos generalmente que el flujo de entrada es en estado estable. La ley de velocidad de reacción de los reactivos es la que gobierna la velocidad de la reacción y por ende la transformación de los reactivos en producto. El reactor de flujo pistón o reactor PFR. Este reactor se caracteriza porque tiene una mayor eficiencia que el reactor CSTR, por eso es preferido por muchos de los procesos en ingeniería química. Otro tipo de reactor es el reactor intermitente de tanque agitado o reactor batch. Este reactor generalmente tiene características muy similares al reactor CSTR, sin embargo, pues como la operación es intermitente, deben hacerse cargas y descargas de los reactivos y los productos. Las ecuaciones de diseño de estos reactores. En el reactor CSTR comúnmente nos interesa calcular el volumen del reactor. Este volumen del reactor depende del flujo de entrada del reactivo A por la conversión sobre la ley de velocidad. En el reactor PFR también nos interesa calcular el volumen del reactor. Sin embargo, este volumen está determinado por una integral que va desde 0 hasta la conversión de x del cambio de la conversión con respecto a la ley de velocidad. Y en el reactor batch, generalmente lo que nos interesa calcular es el tiempo que tarda en darse la reacción. MATLAB. MATLAB es un software comercial, es un lenguaje de programación de alto nivel y se pueden realizar cálculos numéricos. En la página oficial de MATLAB nosotros podemos adquirir el software y también podemos tener consejos acerca de cómo es la sintaxis de este programa y también podemos mirar algunos ejemplos. En MATLAB podemos realizar operaciones con matrices, representación de datos sin funciones, implementación de algoritmos y creación de interfaces gráficas de usuario. El objetivo del presente trabajo fue realizar un script en el programa MATLAB que resuelva las ecuaciones de diseño de los reactores CSTR, PFR y batch y graficar las funciones de los perfiles de concentración de estos reactores. Para la solución del problema, primero creamos una base de datos en Excel con una sustancia. Se debe mencionar que nosotros suponemos que el usuario tiene algún tipo de conocimiento acerca de la reacción y por ende no tenemos restricciones acerca de las sustancias que pueden reaccionar teóricamente dentro del software. Luego se solicitan los datos de entrada al usuario. Esos datos de entrada pues generalmente son el número de reactivos, el número de productos y las variables de entrada del sistema. Luego el software, el script lo que hace es la solución de las ecuaciones de diseño. Y por último se muestran las gráficas. Cuando corremos el programa, lo primero que nos muestra es una serie de indicaciones de cómo funciona este script. Primero se hace una selección de las sustancias involucradas. Se debe mencionar que nuestra base de datos no está restringida a la introducción de reacciones erróneas. Puede que si el usuario no tiene ninguna información adicional acerca de los tipos de sustancias que están reaccionando,
pueda introducir una reacción errónea. Sin embargo, esto no tendrá ninguna influencia en el cálculo. Luego, el usuario ingresa el número de reactivos, productos e inertes y los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada. Y también se definen las sustancias involucradas en la ley de velocidad. El software automáticamente genera una gráfica de la concentración en función de la conversión de todas las sustancias. Luego, el usuario define la ley de velocidad en función de las concentraciones o de las presiones parciales. Se ingresa la ley de velocidad y se selecciona el tipo de reactor. El programa soluciona la ecuación de diseño del reactor y muestra en la consola el valor del cálculo deseado, si fue volumen, si fue conversión, si fue tiempo, según el tipo de reactor. Y por último, se genera una gráfica del perfil deseado. En este caso puede ser volumen, conversión, tiempo, conversión, según el tipo de reactor. También se da la opción de que si el usuario desea continuar, presione 1 o de lo contrario, presione Enter. En este caso vamos a continuar, entonces vamos a darle 1. Esa es la base de datos que tenemos por el momento. Listo, un IN de cada sustancia, con la cual nosotros seleccionamos los reactivos y los productos. Entonces ponemos el IN, que es el número de identificación, y el programa automáticamente toma este valor y pues el peso molecular de esas sustancias. Bueno, en este caso vamos a hacer un ejercicio del libro de elementos de ingeniería de las reacciones químicas, en el cual se tienen 2 reactivos, un producto y 0 inertes. En este caso no vamos a enfocarnos tanto en las sustancias acá, en el número de identificación de las sustancias, pero sí es recomendable que en el momento de que sea un ejercicio concreto, pues sí tengan eso presente. En este caso vamos a darle que es el componente 1 con un coeficiente estequiométrico de 2, el componente 2 con un coeficiente estequiométrico de 1 y el 3 con un coeficiente de 2. Bueno, entonces estas son las sustancias que nosotros seleccionamos, son sustancias seleccionadas al azar, nos muestra un número y el IN de estas sustancias y los coeficientes estequiométricos. Luego nos pide que la ley de velocidad es si está en función de concentraciones o de presiones parciales. En este caso vamos a darle que está en función de las concentraciones. Los valores de CA0 es 0.1, CB0 0.2 y para el componente 3, que es el producto, es de 0. Como les mencioné, esta es la gráfica de las concentraciones en función de la conversión. La cerramos y vamos a darle el número de constantes de reacción. En este caso va a ser una constante de reacción y aquí nos dice cuál es la simbología. Ka, Kb, Kc, Kd o K de equilibrio. En este caso va a ser la constante del componente A, o sea 1, y el valor de Ka es de 200. Acá nos muestra el coeficiente, nuevamente el número, y nos dice que la ley de velocidad a qué compuesto le corresponde. Entonces decimos que es el compuesto 1. Y luego nos pide, esta tablita sale es para que nosotros recordemos cuáles son nuestros compuestos que tenemos ahí. Nos pide la ley de velocidad, también nos da un ejemplo de cómo es esa estructura de esa ley de velocidad para que no cometamos errores en la introducción de esos datos. Entonces es Ka por CA0 por CB0 por 1 menos X al cuadrado. Esta es como se ve simbólicamente la ecuación para el cálculo de la ley de velocidad. En este caso, nos pide también la concentración o el flujo inicial. Vamos a darle que es de 0.1 y vamos a calcular un reactor batch. El reactor batch, generalmente lo que más nos interesa calcular en un reactor batch es el tiempo. Tiempo. Y nos pide que ingresemos a una conversión. Entonces vamos a dar de 0.8
Entonces, en este momento me está diciendo el programa que el tiempo requerido para la conversión deseada es de 0.12 segundos. Esto es porque el flujo de entrada es muy chiquito. Bueno, ahora sí tenemos los perfiles de concentración contra tiempo y el perfil de tiempo. Puede dar es un tiempo muy pequeño de 0. Menor a 0.2 segundos y estos son los perfiles de concentración en el tiempo de estos reactivos. Los dejamos en este momento, ustedes pueden utilizar el programa y calcular los demás reactores según el tipo de problema que deseen solucionar. Nosotros solamente nos resta decirle que se pudo realizar un script en MATLAB que resuelve las ecuaciones de diseño de los reactores PFR, BASH y nos da las gráficas de los perfiles de concentración de cada uno. También se puede decir que el problema puede adicionársele una solución adiabática del sistema, donde se calcule la temperatura y el volumen. Esto se hace utilizando una función que se llama solve, en el cual nosotros podemos resolver un sistema de ecuaciones. ¿Sí? También tenemos que decirles que MATLAB pues, es un software de mucha utilidad para la solución de problemas, sobre todo en la solución de problemas de integrales y de diferenciales. Y también nos toca decirles que esa base de datos se puede robustecer más en cuanto a los reactivos y a los productos de cada reacción. Y como es una hoja de cálculo en Excel, ustedes podrían alimentarlo con las sustancias que ustedes deseen tener en esa base de datos. También, pues, a modo personal, creemos que, pues, tal vez para algunos usuarios sea algo incómodo la cantidad de datos que tienen que introducir al programa, que, no, que es en una secuencia y a veces si se introduce algún dato mal, no podemos volver al inicio, entonces será conveniente solicitar la información como por medio de una interfaz gráfica en la que el usuario ingrese todos los datos que requiere y que el software lo calcule. Pero eso ya se sale ya del alcance de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención y esperamos volvernos a encontrar en algún otro momento.